Buenas noches, hermanos. Un placer saludarlos. Qué gusto tenerlos en esta noche de hoy, 6 de junio. Vamos a permitir tener una oración para iniciar este estudio de las Escrituras a la luz de las Escrituras. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de habernos dado un día especial. Vamos a estudiar tu palabra y esperando que sigas guiándonos por el camino de la rectitud, Señor, que es el resultado de tu obediencia. Al abrir tu palabra, que sigas guiándonos, guardándonos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, bienvenidos a este hermoso nuevo estudio de las Escrituras. Hoy es la onceava lección o la número 11 desde que esto inició. Siéntanse todos a gusto. Vamos a tener hoy el estudio del capítulo 6 de Daniel. Es verdad, queridos hermanos, hay una realidad que los capítulos, al menos hasta el 6, eran históricos, pero hay un rol de profecías también ahí contenidas que son muy importantes que nosotros podamos establecerlas. Es historia ciertamente, como por ejemplo hoy, el capítulo 6 nos habla del imperio medo-persa, de los medos. Pero ¿quiénes son los medo-persas y cómo llegaron a la palestra de la historia? Eso también está escrito en la Biblia como palabra profética, incluso, queridos hermanos. La semana pasada veíamos el fin, el capítulo 5, con el banquete llamado el impío banquete de Belsasar. Se concluye la era del imperio babilónico, ¿ya? Y también veíamos profecías que nos señalaban precisamente la caída del imperio babilónico. Entonces notarán ustedes que aunque son capítulos de historia, que son históricos meramente, también hay profecías, hay eventos que fueron predichos anteriormente y que se van cumpliendo precisamente con el desmantelamiento y el surgimiento de los nuevos imperios. No sé si estamos muy claros. Un saludo a todos los que nos están sintonizando por este medio, también por el Facebook. Siéntanse bienvenidos a todos, absolutamente. Al igual que lo hicimos el domingo pasado, la dinámica de esta tarde también va a ser a través de preguntas y de la lectura de la palabra de Dios. Así es que vamos a estar. No vamos a dejar las preguntas para después, ciertamente, sino que más bien, queridos hermanos, vamos a ir haciendo las preguntas conforme se vaya desarrollando el tema. Se ha titulado, aunque es el capítulo 6, ¿verdad? Hoy iniciamos el capítulo 6 de Daniel, ¿ya? Yo quisiera que leyéramos el versículo 1, hermanos, porque vamos a volver otra vez a mencionar el capítulo 6 de Daniel cuando hayamos montado todo el contexto de cómo llegó a surgir el nuevo imperio babilónico, el nuevo imperio medo-persa. ¿Y por qué se le llama también medo-persa? Bueno, igual lo vamos a responder en este momento, en esta lección. Muy bien, vamos entonces a algún voluntario o voluntaria que nos pueda leer Daniel el capítulo 6, versículo 1, por favor. Y el versículo 2. Vamos a ver, alguna persona, por favor. Estamos en los previos, en el calentamiento de este hermoso tema, queridos hermanos. Entonces vamos a ver alguna persona que lo pueda leer. Repito, el capítulo 6 de Daniel, versículos 1 y 2. ¿Alguna persona, mis hermanos? Para no leerlo yo. Vamos a leerlo. El 6.1 dice lo siguiente: pareció bien a Darío
constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Y el versículo 2. Dice, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Hermanos, amigos, todos los que están escuchándonos, es la era de un nuevo imperio. Repito, es la era de un nuevo imperio, ¿ya? Pero ¿cómo llegó ese imperio a surgir? Son preguntas importantes que la Biblia tiene respuesta. Y la historia confirma lo que la Biblia ya había predicho. ¿Cómo llegó, repito, ese imperio a surgir? Ya le pareció bien a Darío, decía nuestro hermano. ¿Y quién es Darío? Bueno, tal vez nuestro hermano Jonathan nos lee el versículo 31 del capítulo 5, el último versículo del capítulo 5. Ahí está la respuesta de quién es Darío. 5:31, mi hermano. Dice lo siguiente. Denme un segundito que... Un segundito. Ajá, es un versículo, mientras el hermano se prepara, es un versículo muy corto, pero demasiado contundente al decir, se termina una era y comienza otra era. Es un versículo sumamente interesante. Uh-huh. Sí, dice lo siguiente. Segundito. Daniel 5:31 es un versículo conocido, lo leímos el domingo pasado mientras mi hermano se prepara. Nos dice, hermano, ya estamos listos, pero mientras usted se prepara, yo sigo entonces. Aquí estamos. Okay. Aquí estamos. Adelante. Daniel 5. Daniel 5:31. Dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Ya le sumó usted 10 años más, siendo de 62 años, dice la escritura, mi estimado hermano. ¿Ya? 62 años. 62 años. Muy bien, Darío el Medo tomó el reino cuando tenía 62 años. ¿Quién es Darío? ¿Quiénes son los medos? Notan ustedes que no podemos hablar de todo lo hermoso, ilustrativo e histórico y de gran trascendencia espiritual que tiene el capítulo 6 si no sentamos las bases de decir quién es Darío, quién es el Medo, cómo es este asunto de los medo-persas. Tenemos que descubrirlo, queridos hermanos. La Biblia está y la Biblia tiene la respuesta. Yo le titulé la era de un nuevo imperio. La caída de Babilonia. No podemos hablar del nuevo imperio si no hacemos un resumen de lo que fue la caída del imperio babilónico. Aquí tengo yo, vimos muy ampliamente el domingo pasado la caída del imperio, pero también hoy vamos a confirmar algunos otros versículos que indicaron que Babilonia tenía que caer. Profetizado, dice aquí, antes de que siquiera tomara fuerza la nueva segunda etapa del imperio babilónico. ¿Se acuerdan que habían 2 etapas? Muy bien, esta segunda etapa, que es la etapa de Nabucodonosor, del imperio como tal, siquiera había tomado fuerza esa segunda etapa cuando ya había sido profetizado que el imperio babilónico iba a ser destruido. Pero ¿quién? ¿A dónde está eso en la Biblia? Bueno, un profeta que vivió más o menos, yo le saqué el cálculo acá, unos 145 años desde que Nabucodonosor invadiera Judá. En el año 605, Nabucodonosor hizo la primera incursión a Judá, ¿ya? Pero 145 años antes de eso, un profeta israelita ya había dicho que Babilonia iba a caer. ¿A dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos a leer. Dice Isaías 47, por favor. Vamos a leer rápidamente un bosquejo de la destrucción de Babilonia que era necesaria para que surgiera otro nuevo imperio en la historia. Y muy bien, Isaías 47, 1, 5 y del 5 al 9. 1, versículo 1, mis hermanos. Yo no soy el que voy a leer en esta noche, sino son cada uno de los que estamos aquí participando.
Repito, Isaías 47, es el profeta Isaías quien predijo. ¿Sabían ustedes que el profeta Isaías había predicho la destrucción de Babilonia? La destrucción, ni siquiera había nacido el imperio babilónico en su segunda fase, cuando ya Isaías, unos 145 años, había profetizado la destrucción. ¿Qué les parece, hermanos? Pues ahí está en las Escrituras. Isaías 47, por favor, versículos 1, 5 y 9. Tratemos de ser un poco dinámicos con la lectura, mis hermanos, como para no estar leyéndolo yo. Al fin y al cabo, este programa que la Iglesia Adventista está haciendo es precisamente para ahondar en las Escrituras, para preguntar, para apuntar, para tratar de tener mayor claridad. Entonces vamos a leer bastante de las Escrituras, de modo tal que no nos quede duda una cosa con otra. ¿Qué les parece? Así es que, por favor, mis hermanos, podamos, por favor, leer Isaías 47, versículo 1. Isaías 47, 1 dice lo siguiente. Versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Ya? ¿De qué pudiera estar hablando Isaías en ese tiempo? Hubiese podido decir la población. Isaías profetizando. ¿Ya? Isaías murió, obviamente, sin ver esta profecía, hermanos queridos, pero él dijo, será destruida, ¿ya? Hija de los caldeos. Muy bien. Y del 5 al 9, mi hermano John, por favor. 5 al 9 dice, siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Nunca más te llamarán señora de los reinos. Interesante, ¿verdad? Versículo 6, disculpe, mi hermano. Claro, me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste misericordia, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo, y dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, tú que eres dada a los placeres, la que está sentada confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti por la multitud de tus hechicerías y por tus muchos encantamientos. Se representa aquí a Babilonia como una mujer prostituta, dice la versión mía, voluptuosa, una mujer atractiva que tenía gran arrogancia, ya que que era arrogante. Y los que van los hermanos y amigos que van a tener el análisis de los capítulos que siguen a posteriori, podemos decir que estos versículos nos sirven mucho para representar Babilonia como una mujer falsa, como una mujer prostituta, que estaba llena de orgullo, que decía no iba a ser destruida. Pero Isaías, ¿qué está diciendo enfáticamente, queridos amigos? ¿Ah? Notan que no podemos dejar de decir estas cosas tan increíbles, ¿ya? Profetizado por Isaías, nunca más. En un día, y el domingo pasado vimos cuál fue ese día que le llegó destrucción. ¿Cómo es la Biblia tan exacta, verdad? Muy bien, pero yo no quisiera alargarme mucho en eso porque ya lo analizamos la semana pasada. Aquí simplemente estamos repasando que se termina una era y comienza otra nueva era con el capítulo 6 de Daniel. Pero quiero ver otro versículo que establece otro aspecto importante que nos ayuda a entender el capítulo 6 de Daniel. Es Isaías 43. Siempre en Isaías, el profeta Isaías, hermanos míos, ahora que usted lo lea y apunta estos versículos, se va a recordar cuando vuelva a leerlo de que están hablando precisamente de la destrucción de Babilonia. Quiero, por favor, que leamos Isaías capítulo 43, 13, 14, pero así muy rápidamente. ¿Lo leo, hermano?
Por favor, pues, porque el tiempo nos puede ganar y tenemos varias cosas importantes que decir hoy. Sí, dice, aunque, perdón, aunque antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que haga yo. Isaías 43, ¿verdad, mi hermano? Isaías 13, 43, 14. 43, 13, 14. Exacto. Uh-huh. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivo a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Ok. ¿Leyó usted el versículo 14? Sí, ese es el último. ¿Algún hermano que lea otra versión? Porque es que la mía dice un aspecto tan literal que lo tenemos que usar. Antes de leer yo la versión mía, no sé si algún otro amigo que quiera leer el versículo 14. A ver si en algún momento dice por ahí, cerrojos, ¿ya? ¿Ya? A ver, amigos. Alguien que pueda leer en otra versión el versículo 14 del capítulo 43 de Isaías. Lo leo yo entonces. Así dice el Eterno, vuestro Redentor, el Santo de Israel. Por vosotros enviaré gente a Babilonia. Oigan, por ustedes, hermanos, amigos. Es por el pueblo de Israel que estaba ahí cautivo. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo estuvieron cautivos. ¿Ya? Por ustedes enviaré gente a Babilonia y quebraré todos los cerrojos. A mí me gustaría que si alguna otra persona está leyendo una versión similar, también lo diga. Y quebraré todos los cerrojos. Es que estoy llegando. ¿Me puede repetir? Feliz tarde, un abrazo. Gracias, ¿Me puede muchas gracias. repetir la cita, por favor, Isaías? Estamos en Isaías 43, versículo 14. Por vosotros enviaré gente a Babilonia y quebraré todos los cerrojos, y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. ¿Se acuerdan que la semana pasada estaba era una noche de fiesta? Ya habían varios días de fiesta, pero esa era la última noche. Lo que ellos era alegría, esa noche se convirtió en dolor. Pero me gusta mucho saber que dice, y quebraré los cerrojos. Las puertas de la ciudad de Babilonia estaban totalmente cerradas. Era imposible penetrar la ciudad esa noche del 13 de octubre. Pero Dios sí sabía cómo hacerlo a través de instrumentos que hoy vamos a ver también. ¿Estamos claros en esto? ¿Hay alguna otra versión que diga igualmente cerrojos? Hay una que dice, el Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, dice, para salvarlos a ustedes mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas, y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. ¿Y haré abrir qué cosa? Todas las puertas. Qué increíble, queridos hermanos. ¿Ya? Increíble. Yo creo que esos versículos ustedes los tenemos que apuntar muy bien porque son aspectos importantes que se cumplieron en forma literal. ¿Ya? Muy bien. Vamos a leer Isaías 14, por favor. Ya con eso vamos a ir terminando esta parte de Babilonia. Isaías 14, por favor. Algún hermano que lea Isaías 14, versículo 3 y 4. Mis hermanos, yo me gustaría que ustedes me ayudaran a leer sin estar yo mencionando quiénes podrían para avanzar en este estudio. ¿Ya? Dice así, mi Yo hermano. lo leo. Bueno. Muy bien. Isaías 14, por favor, versículos 3 y 4. Póngale mucho cuidado a esos versículos. Pueblo de Israel, cuando el Señor te haga descansar de tus sufrimientos, de tus penas
y de la cruel esclavitud a que fuiste sometido, recibirás este poema para burlarte del rey de Babilonia. Miren en qué vino a parar el tirano. Miren en qué vino a parar su arrogancia. Increíble, ¿verdad, hermanos? ¿Ah? Sí. Le dice a través de Isaías al pueblo, miren, señores, van a ser deportados, pero después se van a reír. Miren en qué término. Es una burla, una especie de ironía que le dice Dios al pueblo que se va a cumplir en su momento. Miren en qué paró la arrogancia del rey de Babilonia. ¿No es cierto, amigos? Y ustedes saben, el domingo pasado lo vimos, en qué paró justamente la arrogancia del rey de Babilonia. ¿Se cumplió esto, hermanos? Notan ustedes que es histórico el capítulo 5 y el capítulo 6, pero ciertamente no podemos dejar de saber que es profético, que se tenían que cumplir. Pero ¿a dónde estaban en la Biblia? Bueno, aquí están estos versículos tan hermosos. Y el versículo 22 remata totalmente. Si usted estaba queriendo remachar con esto, vea el versículo 22 del mismo capítulo 14, por favor. Lo leo. Por favor, mi hermanita. Gracias. Bienvenida, de paso. Sí, venía corriendo, es que no estaba, pues llegué. Isaías. De suerte que iniciamos a las 5:45. Estaba profetizado desde el domingo pasado que iniciaríamos a las 5:45, ciertamente. Muy bien. Sí. Ok, Isaías 14, versículo 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice. Ay, mis hermanos, ¿qué les parece a ustedes? La semana pasada vimos que se cumplió, ¿sí o no, esto? ¿Ah? Con Nabonido, que estaba cabalmente. tirándose la... ¿Perdón? Que se cumplió cabalmente. Qué lindo. Padre, hijo. Pero cabalmente, queridos hermanos, con Nabonido, que se la estaba tirando rico, ya sabemos a dónde, y con Belsasar, el hijo de Nabonido, con el cual se acabó la era del imperio babilónico. Qué lindo, queridos hermanos. ¿Ya? Jeremías 27:7, por favor, yo no quiero ser tan necio, pero quiero que esto quede claro, ¿verdad? Jeremías, por favor, 27:7, rapidito, queridos hermanos. Otra persona que lea Jeremías 50:46, rapidito, amigos. Y otra persona que lea el Salmo 137, 8 y 9, por favor. Repito, habemos aquí varios, pero por favor, alguien que lea Jeremías 27:7, otra persona que lea, por favor, Jeremías 50:46 y el Salmo 137, 8 y 9. ¿Y qué tiene que ver los salmos con esto? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Jeremías 27:7 dice, En y esa misma secuencia. y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes se servirán de él. Qué increíble, ¿verdad? Yo creo que son obvios estos versículos, ¿verdad? La otra persona, ¿ya está lista la otra lectura? Jeremías 54. Adelante, bueno, ok, diré yo. Jeremías 50:46. Vale, mucho cuidado a ese versículo, mi hermana, y apúnteselo como un versículo clave. Ok. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. ¿Por qué nos tenemos, notan ustedes, queridos amigos, yo aquí puedo ampliarme históricamente hablando del capítulo 5 y 6, la historia, que el anillo firmado que puso el rey, que Daniel entre los leones, que todo el trasfondo espiritual y el gran ejemplo que eso tiene, que aquel Daniel, que por cierto no hablamos la semana pasada, que no estaba en ese banquete, él fue llamado, igual que la madre de Belsasar fue llamada. Ni ella ni Daniel estaban en ese banquete, fueron llamados. Los hijos de Dios nada tienen que hacer en ese tipo de actividades. ¿Ya? Todo eso es una cosa histórica de mucha trascendencia, pero en realidad hay que ver el trasfondo
de todas esas cosas desde el punto de vista profético, y es lo que al menos me interesa que usted lo pueda manejar, ¿ya? Es increíble cómo estos versículos nos están confirmando que Babilonia tenía que caer, y lo mejor es que al menos en Isaías, que profetizó unos casi 150 años que apenas Nabucodonosor invadiera Judá. Todavía nos faltan los 70 años del cautiverio. Si usted le suma 145 que profetizó Isaías, más los 70 años del cautiverio, casi le llega a 250 años, ¿ya? Y ya la Biblia ha dicho con su palabra profética más segura que Babilonia tenía que destruirse. Cerrojos, hablamos de cerrojos, alegría de una noche y se convirtió en la alegría de la fiesta, la alegría se convirtió en luto. Que digan aquel refrán, miren lo que terminó el rey de Babilonia, y miren lo que terminó el rey de Babilonia, mis hermanos, ¿ya? ¿No les parece a ustedes esto maravilloso? Yo me gozo, yo me gozo, pero de una manera increíble, increíble. ¿Y qué tiene que ver el Salmo 137, 8 y 9? ¿Quién lo lee? ¿Qué tiene que ver el Salmo 137, 8 y 9 con todo esto? Bueno, vamos a ver qué dice el Salmo 137, 8 y 9. Imagínense el salmista, quien estos salmos se escribieron en el año 1000 antes de Cristo, ¿ya? Y la toma de Babilonia fue en el año 600, perdón, y el resurgimiento del imperio babilónico en su segunda etapa fue en el año 605. Estamos hablando de más o casi 400 años antes, y el salmista, ¿ya? Dijo lo siguiente. Por favor, leámoslo. Si me repite la cita, hermano. Es el Salmo 137, 8 y 9. Ok, dice, hija de Babilonia, serás destruida. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomare y estrellare tus niños contra las piedras. Ay, ay, ay. Tremendo, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia comienza ese salmo. Nos sentábamos y hasta llorábamos al recordar a Sión. Así comienza el salmo, ¿ya? Que también está profetizada la destrucción del imperio babilónico. Y yo quisiera hacer aquí un comercial. Este salmo, hay una música de este mundo, es una música secular, famosísima en los años 80, que está inspirada en este salmo, queridos amigos, ¿ya? Junto a los ríos de Babilonia, ¿ya? Los que conocen el inglés saben, la canción es en inglés, de una banda norteamericana, o por lo menos de habla inglesa, que dio con éxito una pieza que tenía relación con el Salmo 137. ¿Qué les parece, amigos? Profetizado también la destrucción de Babilonia hasta en los salmos. Hermano, voy a hacer una pregunta. Adelante, adelante. Yo no sé si estoy equivocada, pero también parte, bueno, yo lo he entendido así. Y puede ser que lo he entendido mal, pero he entendido que cuando se profetizó o se profetizaba acerca de la destrucción de Babilonia, bueno, partes del pueblo de Dios o de Israel estaba cautivo, ¿verdad? Y hace muchos años, yo tenía como 17 años, creo, cuando escuché un sermón que me impactó. Y decía el que predicaba que muchos de los cautivos se habían como acostumbrado o habían, ya estaban en un confort en su cautiverio y estaban abrazando las costumbres babilónicas y se estaban olvidando de Dios. Y entonces profetizaba la destrucción de Babilonia, pero también como que Dios estaba pidiendo que su pueblo se recordara de él y pudiera como salir de ahí. Bueno, eso yo lo había entendido también así, no sé si estoy equivocada. Completamente, no, está perfectamente entendido, solo que no me corresponderá a mí
hablar de esa parte de la historia cuando el pueblo de Israel se asentó placenteramente en Babilonia, ¿ya? Y para eso hubo algunos decretos. Hoy solamente vamos a hablar del primer decreto, ¿ya? Porque tiene que ver con los medos y persas, pero le corresponderá en el futuro a los demás expositores hablar del contexto en que se dieron los primeros, segundos y terceros decretos, ¿ya? Y cómo Dios tuvo que usar personas para casi obligar a salir al pueblo israelita de Babilonia. Es que estuvieron 70 años, queridos amigos. Ya, pero eso, hermana mía, ahorita no te lo podemos contestar, sino hasta que la persona que comienza a desarrollar los capítulos que siguen, cuando hable de Daniel 8:14 y todo ese tipo de cosas, que hable de los decretos. Hoy solamente vamos a hablar del primer decreto, pero a nivel histórico, que se cumplió la palabra profética más segura. ¿Te parece, mi hermana? Ajá. Sí. Entonces vamos entendiendo bien. Va entendiendo muy bien, así es, correcto. Gracias. Va entendiendo muy bien. Recordemos que Isaías escribió 150 años antes de que Babilonia tomara posesión de Israel. Y los profetas Jeremías y Ezequiel son contemporáneos de Daniel. Jeremías se quedó en Israel, en la tribu de Media, en el residuo que quedó luego de la invasión de los babilónicos a Judá. Ya Jeremías se quedó en Judá profetizando, así es que todos estos versículos que leíamos de Jeremías tienen que ver con la esperanza que él da al pueblo que ya se había ido al cautiverio. Y Ezequiel profetiza en el cautiverio, o sea, allá en Babilonia. Dios siempre ha tenido profetas y ha estado con su pueblo fortaleciéndoles y dándoles esperanza. Y aquí está el ejemplo grandioso, glorioso. Muy bien, vamos a continuar, ¿les parece? Muy bien, ahora entonces vamos a entrar ya ya se terminó el imperio babilónico profetizado. Esa misma noche, dice la Biblia, fue muerto Belsasar, dice Daniel 5:30. ¿Ya? Y Darío el Medo tomó el poder cuando tenía 62 años, dice el versículo 31 del capítulo 5. ¿Ya? Así es que se acabó, no hay más. Ahora viene un nuevo imperio y vamos a hablar de ese nuevo imperio. Antecedentes del nuevo imperio. Tenemos que hablar de los antecedentes del nuevo imperio. Bueno, el nuevo imperio, amigos, está en la palestra de la historia precisamente en el final del cumplimiento de los 70 años. ¿Ya? Vamos a contestar hoy esa pregunta. Cumplidos los 70 años, ahorita vamos a ver a dónde dice que el pueblo de Israel tenía que estar 70 años, ¿ya? Muy bien, pero dice la Biblia que Darío el Medo tomó el imperio cuando tenía 62 años, ¿ya? ¿Por qué no lo tomó? Bueno, es que quiero hablar un poco más para que podamos entender. Recuerden que el domingo pasado habíamos dicho esa situación, ya en el año 539 que veíamos el domingo pasado. Precisamente la noche de qué día, queridos amigos. La historia lo confirma. Es una noche en la cual cayó el imperio babilónico. ¿Qué día fue ese? Existe datos del día, del mes y del año. ¿Alguien se puede acordar? Esta es una pregunta de examen. Es el contexto del capítulo, del versículo 31. 30 creo que y era el 31. 12. Creo que era el 12 de octubre, creo. Bueno, ¿alguna otra persona que pueda tener otra fecha también? Porque vimos dos fechas, queridos amigos. El día siguiente era la otra. El 12 de octubre, amigos queridos, ya el rey, el Ciro, mató a Nabonido el 12 de octubre. Y el 13 de octubre, al día siguiente, en esa noche, como estaba profetizado, entró a la ciudad, a la capital de los caldeos, a Babilonia, y mató, dice la Biblia, a Belsasar. Se cumplió aquella palabra escrita en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Contó Dios tu reino, le puso fin. Ya ha sido pesado en balanza de justicia
y fuiste hallado falto. Muy bien, esa era la noche del año 539. ¿Estamos claros? ¿Ya? Sí. Pero en el año 536 se terminaban los 70 años del cautiverio. ¿Ya? Repito, en el año 536 se terminaban los 70 años del cautiverio. ¿Cómo hizo Dios para hacer calzar los 70 años exactos cuando el primer decreto lo dio Ciro y no Darío? Increíble, ¿verdad? ¿Se han preguntado ustedes eso, hermanos? ¿Cómo hizo Dios para hacer calzar la palabra profética más segura? Pues hoy lo vamos a ver. Por eso no se puede ir usted, ya nos queda un poco más de media hora tal vez. ¿Ya? Pues vamos a verlo, queridos hermanos, queridos amigos, y se van a deleitar ustedes en la palabra profética más segura. ¿Ya? Muy bien. El imperio medo-persa. Digo medo-persa, ahorita estamos hablando lo medo-persa, ahorita vamos a ver las dos civilizaciones por separado y por qué se unieron. Llegan a la palestra de la historia justamente casi al final de los 70 años del cautiverio. ¿Ya? Justamente lo que profetizó Isaías. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué profetizó Isaías? Que el hijo y el nieto, padre, hijo y nieto, iba a venir la destrucción en un solo día, cerrojos, todo eso que vimos. Yo quiero que por favor leamos Jeremías 25. Vamos otra vez a leer rápidamente Jeremías 25, versículos 9. Por favor, amigos queridos, podamos leer rápidamente Jeremías, si no nos va a dar el tiempo. Espero que nos dé el tiempo efectivamente para desarrollar todo este grandioso tema histórico profético. Jeremías 25:9 dice: He aquí yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por espanto y por escarnio y por perpetua desolación. Eso estaba profetizado. ¿Cómo le llama Dios a Nabucodonosor? Mi siervo. ¿Ya? Mi siervo. Ahora el versículo del 11 al 14, por favor. Dice: y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque se servirán también de ellos muchas naciones y reyes grandes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cuánto era el tiempo que tenía que estar el pueblo de Israel en Babilonia? ¿Cuánto era el tiempo, amados? 70 años. 70 años, ¿ya? 606, 605 era el año. Me gusta mucho usar más bien ser más judío yo. ¿Por qué se toma el año 606? Yo no sé si usted conoce el conteo judío. ¿Quiere saberlo, hermanos míos? ¿Ya? ¿Quiere saberlo? ¿Ya? Sí. Para los judíos, por ejemplo, para los judíos, el primer momento para ellos ya cuenta como un año, ¿ya? Por ejemplo, si se dice, bueno, hoy es que 6 de junio, ellos no tienen que esperar al 6 de junio del 2022. Para ellos, hoy, 6 de junio, mañana, que es 7 de junio, para ellos ya ha pasado, ¿qué cosa? Un año. Ellos lo toman, pero así fuertemente. Ya para los judíos era el año 606. Para la historia era el año 605, porque era hasta el 605 que se cumplía el primer año de la invasión de Nabucodonosor a Judea. ¿En qué año se cumplía el primer aniversario? En el año 605.
pero para los judíos, el mismo momento, Daniel lo toma como todo un judío, él toma el año 606 porque en el mismo momento que ocurrió, para él ya pasó ¿qué cosa? El primer año. Así son los judíos, por eso ellos tienen recursos, porque el tiempo para ellos es ¿qué cosa? Hermanos, amigos, es básico. Ellos no andan perdiendo el tiempo, ni tomando, ni viviendo cosas. Ellos, el tiempo es muy valioso. Por eso Jesús dice, ¿es que acaso no tiene el día 12 horas? Hablando del día como completo, ¿ya? Ellos son muy meticulosos. Por eso me gusta agarrar el año 606. Si agarramos el año 606, ¿cuántos son 70 años para atrás? Quítele 606 menos 70, ¿cuánto le va a dar? En el cumplimiento de esa palabra profética que se leía de Isaías, de Jeremías 25, de Jeremías 25, 9 al 11 y 14. 536. O sea, 500. En el año 536, ¿qué iba a ocurrir? ¿Qué iba a ocurrir? Cuéntenme ustedes, sin leer en la Biblia y sabiendo que tenemos la palabra profética más segura, ¿qué iba a ocurrir en el año 536? Amigos queridos, dígame usted, hable usted, contéstese usted. ¿Cree usted que iba a ocurrir algo en ese año 536? ¿Sí o no? Diga, con todo lo que hemos visto, ¿usted cree que iba a ocurrir algo en el 536? Número uno, era el fin de los 70 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a ocurrir en el año 536? La liberación del pueblo, el fin de los 70 años. ¿Ya? Vamos a ver ahorita, en unos versículos más adelante, que el decreto lo tenía que dar Ciro y no Darío, que fue quien él tomó el poder. ¿Ya? Repito, el decreto, vamos a verlo ahorita más adelante, lo tenía que dar Ciro, no Darío. Pero ¿cómo hizo Dios? ¿Y por qué Ciro le entrega el poder a Darío esa noche? Cuando los ejércitos más fuertes eran los persas. ¿Por qué? Usted sabe que todo eso tiene respuesta en la palabra de Dios. ¿Lo sabe bien? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces debemos de tener con gran fuerza ahorita que con la llegada de los medo-persas se estaba cumpliendo el fin de los 70 años. Por cierto, ¿cuántos años faltaban? ¿Cuántos años faltaban para el cumplimiento de los 70 años? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos años faltaban cuando los medo-persas tomaron control del mundo la noche del 13 de octubre del 539? Ya les estoy diciendo la mitad de la respuesta. ¿Cuántos años faltaban para el cumplimiento de los 70 años? ¿Y qué pasó con los persas? Bueno, también ahorita los vamos a ver. Tranquilitos. Muy bien. 35. Sobre Babilonia la violencia contra mí y mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Son castigos, hermanos, que ya viene entonces. El Señor está tomando al espíritu de los reyes persas. Ahora quiero que volvamos a leer Isaías 43, 13, 14, porque ya estamos poniéndole la base de que vienen, ¿quién ya? En la palestra de la historia, los reyes persas, los reyes medos. El Señor está suscitando el espíritu de los persas ya. Muy bien. Volvamos a leer otra vez. Ahora lo vamos a confirmar. Isaías 43, 13, 14, por favor. Dice, desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacer lo que yo hago. El Señor, el Dios Santo de Israel, el que les dio la libertad, dice, para salvarlos a ustedes mandaré gente a Babilonia y haré abrir todas las puertas. Y la alegría de los caldeos se convertirá en dolor. ¿A quién utilizó Dios para abrir las puertas de Babilonia, queridos amigos? ¿Ah? ¿A quién utilizó? Él suscitó, dice, el espíritu de los medos. Vamos a hablar un poquito de los medos y los persas. ¿Les parece?
Historia de los medos y persas. ¿Quiénes son los medos y persas? Primero habla de la Biblia primero habla de los medos, no se les olvide, ¿ya? Pero, ¿quiénes son los medos y los persas? Muy bien, la Biblia dice en el capítulo 5:31, y Darío el Medo tomó el poder cuando tenía ¿cuántos años? 62 años. Darío tomó el poder cuando tenía 62 años. Muy bien, pero ¿quiénes son esta nueva cultura que se levanta? ¿Quiénes son ellos? Bueno, yo aquí tengo un poquito de historia, queridos amigos. Los persas, tribus al principio nómadas. ¿Tribus qué cosa? Oigan, comienzan primero como unas tribus al principio, nómadas. Tenían un súper conocimiento de cómo encontrar agua en lugares desiertos o de topografía poco accesible. Esta gente tenía un gran conocimiento de cómo encontrar agua. Artesanalmente, yo después voy a mandarles un video, artesanalmente era increíble cómo ellos, con un conocimiento tan increíble, de una forma artesanal, podían buscar a dónde habían yacimientos de agua potable. Así comenzaron los persas, con los acueductos primero, ¿ya? Se establecieron en el norte y oriente. Ahorita vamos a ver un poco eso. Tierras ricas. ¿Se acuerdan la semana pasada que habíamos visto de tierras ricas? Al norte y al oriente, ¿ya? Pero más al norte y más al oriente, porque en el centro, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes se habían apoderado de las tierras más ricas? ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos la famosa media luna fértil? ¿Se acuerdan cuál era la media luna fértil? Era una terna de territorios riquísimos que hoy son Irak, Bagdad, Kuwait, todo ese tipo de regiones ricas en petróleo, que para los días de Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, eran fuertemente ricas. Y los babilónicos se hicieron dueños de esas tierras, ¿ya? Por eso los medo-persas venían más al norte y más al oriente, porque en el centro de la tierra, al centro de esos yacimientos ricos, estaban los babilónicos. Pero los medo-persas estaban haciéndole números a cómo destruir los babilónicos y lo cumplieron, queridos hermanos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estorbaba a los intereses medo-persas, ¿ya? El territorio de la media luna fértil que estaba siendo ocupado por el imperio babilónico. De alguna manera tenían que destruir al imperio babilónico. Isaías decía que iba a usar cerrojos, pero ¿cómo penetrar la gran ciudad de Babilonia cuando tenía una muralla de más o menos 6 vehículos? Alguien que me saque por favor una relación 3 por 6, 10, bueno, sí, 3 por 6, 18, de 18 metros de ancho. ¿Cómo podría penetrar una muralla de 18 metros de ancho? Imagínense que si era de 18 metros de ancho, ¿cuánto no era de altura esa muralla? ¿Cómo podían? Los medos y los persas se habían unido para precisamente ver cómo atacaban la ciudad de Babilonia. Pero ¿cómo? ¿Ya? Yo quiero que leamos, por favor, Isaías 41. Aquí vamos a completar este asunto de que ellos venían del norte y del oriente, porque todo tiene que ser confirmado en la Biblia, ¿ya? Por favor. Isaías 41, 1 al 3. ¿Alguna persona que lo lea, por favor? Y si hay alguna pregunta en este momento, también es tiempo de hacerla. Isaías 41, 1. Del 1 al 3, querida hermana. Guardad silencio ante mí, oh islas, y enfurecen los pueblos. Acérquense y entonces hablen. Vengamos juntos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo?
lo llamó para que le siguiese e entregó delante de él las naciones y lo hizo señorear sobre reyes. Los entregó a su espada como polvo y a su arco como paja arrebatada. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Qué lindo, ¿verdad? Dice, ¿quién suscitó de quién? Del oriente. ¿Quién trajo del oriente a estas culturas, hermanos? Ellos mismos. Fue la historia. ¿Quién los trajo? ¿Quién? ¿Qué leyó usted, hermana, ahí? Dios. Porque es Dios el que tiene el control de todo. ¿Quién los trajo del oriente? Fue Dios. Y ahí está hablando de un personaje de la historia que ahorita lo vamos a ver. No está el nombre en el capítulo 41, pero en otros capítulos de Isaías sí está el nombre, se lo dice exacto. ¿Quién los trajo del oriente? ¿Quién? Bueno, Dios. Por caminos que él ni siquiera conocía. ¿Ya? Cuando Ciro y Darío venían con fuerza a tomar la ciudad de Babilonia, ¿ya? Ya ellos habían hecho la estrategia muchos meses antes. Ya esa noche del 13 de octubre no fue que ese día se pusieron a excavar, no, señor. Ya estaban días antes, habían excavado. De camino, por caminos que no conocían, pero de camino se encontraron ya en el oasis al rey Nabonido y dijeron, bueno, aquí mejor no nos puede quedar. Que hemos Dios, ¿verdad? ¿Ya? Increíble. Pero sigamos adelante porque esto apenas es el comienzo. El versículo 25 dice que del oriente, ¿quién suscitó del oriente? Vamos a ver, el versículo 25 habla de otro punto cardinal. Leámoslo, por favor. Del mismo capítulo 41. Ok, leo para ustedes el 25. Del norte levanté uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y hollará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Ahí venía destruyendo, como cuando viene un lodazal, como cuando viene una cadena de ¿cómo te explico, amigos? Que viene como una especie hablando de río. Una avalancha, una avalancha. Una avalancha, viene arrastrando, y en ese arrastre se encontraron al rey babilónico. ¿Ya? O sea, yo no sé si usted está gozándose yo le estoy transmitiendo la idea, hermanos. ¿Ya? ¿Quién profetizó esto? Isaías. Oigan ustedes, súmele 145 años antes de Nabucodonosor, más 67 años, alguien que me haga ese cómputo rapidito, 145 más 67, ¿cuánto tiempo es eso? Como 220 por ahí. Alguna persona, es que yo no puedo ahorita. 212. Imagínense ustedes, Isaías profetizando 212 años de aquel 13 de octubre. Y ya le estaba diciendo que venían ¿de dónde? Del norte y del oriente. Y no eran precisamente los reyes babilónicos. No, señor. Ahorita vamos a ver quiénes eran estas personas. Porque aunque no lo dice ahí, repito, el capítulo 41, sí sabemos, ¿ya? Las tribus del norte y del oriente, llamadas los medos y los persas, unos de un punto cardinal y otros de otro punto cardinal, se unieron. ¿Y por qué se unieron? No me gusta el chisme, pero Darío, el que tomó posesión de esa noche del 13 de octubre, llamado Darío Istapes I, Darío I, hubo 3 Daríos en la historia, este es el Darío I, el Istapes, Darío Istapes I, ¿ya? Era como sobrino político de Ciro, ¿ya? Como que eras tío, sobrino político, como que era algo de la esposa del rey Ciro, este Darío. Se unieron, ¿ya? Dice un dicho que nunca falta un roto para un descosido. Y en este asunto, queridos amigos, en la historia se cumplió 2 culturas fuertes que se unieron, una más fuerte que otra. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, queridos amigos? Yo quiero que... Maravilloso. Qué dicha. Si dijo amén mi hermano es porque sí.
podemos decir que estamos hablando, podemos decir que están hablando de Ciro. En ese versículo pareciera que están hablando de Ciro, pero ahorita vamos a ver realmente en otros capítulos de Isaías ya lo descifra efectivamente, que es Ciro. Aunque en ese versículo no está hablando de él, vamos a leer ahora Isaías 45 del 1 al 5. Porque ¿quién lo suscitó del norte y del oriente? Ahí no, en el capítulo 41 no habla del rey Ciro, pero ya vamos a ver el 45 del 1 al 5, por favor. ¿Alguno que lea, por favor, 45 del 1 al 5? Creo que esto se termina a las 7:15, ¿verdad? Así entiendo. Bueno, voy a leerlo. No crean que solo yo quiero, ¿verdad? Correcto. No, pero es que hay que hacerlo rápido también, porque ya se... Del 1 al 5. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. El puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Escuchen, disculpe, ¿se acuerdan que en otra parte de Isaías también decía cerrojos? Y aquí está también, porque esto se cumplió literalmente. Adelante. Y te daré los tesoros escondidos y la riqueza de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me has conocido. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido. Me conocías. Ni siquiera había nacido Ciro cuando Isaías estaba hablando de Ciro. ¿Cuánto daba el cómputo de los 145 más los 67? ¿Cuánto daba el cómputo? 212. Ahora súmele, réstele más o menos unos... Darío Olmedo tenía 62. Vamos a decir que Ciro andaba por ahí con unos 60 años. Quítele a 212, 60, ¿cuánto le da a usted? ¿Cuánto da? Más o menos como 100, ahí nuestros hermanos, estos ingenieros que rapidito tienen los números. 138 creo, por ahí. Por ahí, más o menos. Ajá. Imagínense, Ciro nacía 138 años antes de que Isaías profetizara. Perdón, ¿cómo era? Al 212 le quitaba 60. Más o menos 60. Es que dice la Biblia que Darío Istapes primero tenía 62 años cuando tomó el poder. Vamos a suponer que Ciro era contemporáneo de Darío. Más o menos Ciro podía haber andado unos 60, 55, 60 años. Por lo tanto, a 212 quitémosle 60, ¿cuánto nos da? 152. Ok, bueno, ahí 152. No sé si usted me está entendiendo. Antes de que naciera, aunque no me conocías, yo ya te tomé. Yo ya te usé, te estaba usando. Qué cosa, ¿verdad? Digo esto porque entonces, cuando nacía Ciro, ya Isaías estaba hablando de él, como 158 años antes. Qué increíble, ¿verdad, queridos amigos? Y ahorita vamos a ver cuando Daniel, porque Daniel, bueno, es que no me quiero adelantar, la verdad es que no quiero adelantarme. Son cosas muy lindas que las voy a ir diciendo conforme la Biblia las vaya a ir marcando. Entonces, ¿de quién están hablando aquí? De Ciro, el persa. Antes la Biblia hablaba ¿de quién? Hablaba en Isaías también. De los, a ver amigos, medos, ¿se acuerdan? De los medos. De los medos. Y ahora está hablando de Ciro, el persa. Unos venían del norte y otros del oriente. Se unieron con el único fin de destruir lo hermoso de la media luna fértil ocupada por los babilónicos. Pero ¿quién estaba detrás de todo eso?
Dios. Dios, el dueño de la historia, en la palabra profética más segura. Es Ciro, llamado el Grande. Así es llamado en la historia Ciro, el Grande. El persa de la historia, el Grande. Ciro, el Grande. Bien se le podía llamar el Grande. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia, la historia ahora le llama el Grande. Ciro el Grande. ¿Ya? Un hombre valeroso. ¿Sí o no? Mi siervo, dice aquí. Ya, decía Isaías 45. Altamente tolerante. ¿Altamente qué? Tolerante. ¿Y por qué altamente tolerante? ¿Saben por qué era tolerante? Porque Ciro es el primer rey. Todavía no era rey, porque la noche del 13 de octubre, ¿quién tomó el poder? ¿Quién tomó el poder ahí? El Medo. Y todavía no sabemos por qué Ciro le dio la oportunidad de que el Medo, de Darío el Medo, tomara el poder. Todavía no hemos descifrado esa parte, hermanos queridos. ¿Ya? Pero hablando de Ciro, era altamente tolerante. ¿Saben por qué? Porque los reinos que Ciro iba conquistando, todas las personas que él conquistaba, las usaba en su reino para las construcciones de los edificios de la gran ciudad medo-persa, de la gran capital, porque había que constituir la gran capital del nuevo imperio. Para algunos historiadores es Persópolis, la gran capital del imperio persa, pero para la Biblia, en Daniel, ¿cuál es la capital del imperio persa? ¿Ya? Ahí lo vamos a ver la próxima semana ya con el otro expositor, ¿ya? La nueva capital del imperio persa tenía otro nombre en Daniel, pero en la historia es llamada Persópolis. Ciro se trajo a toda la gente que iba conquistando, por eso era tolerante. Yo aquí quisiera hasta como que me dan ganas como de llorar, cómo Dios usaba a estos hombres, amigos. ¿Saben qué hacía Ciro? Se los traía de otros lugares conquistados, pero para que trabajaran en las edificaciones del nuevo imperio, pero él les remuneraba, él les pagaba. ¿Qué les parece? ¿Qué otro rey en la historia usaba esto? Y él enseñó bondadoso, ¿cómo le llama a Dios? ¿Qué cosa? Mi siervo. Me gusta mucho que ahora le llama mi siervo. Así le decía también a Nabucodonosor, solo que Nabucodonosor tuvo que aprender una lección tremendísima. ¿Ya? Pero Ciro, viendo la experiencia de los reyes babilónicos, él no quiso eso. ¿Ya? Era un hombre altamente tolerante, usted puede verlo en la historia. Un hombre que era poderoso, valeroso, iba destruyendo, como la Biblia se lo acaba de usted decir, pero él remuneraba a las personas. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Ya? Eran esclavos y las remuneraba. O sea que esos esclavos en Medo Persia, con la plata que ganaban del trabajo, de las edificaciones que construían, bien podían pagarse el alquiler. O sea, vivían casi parecido como si estuvieran en sus tierras. Eso se llama un alto espíritu de tolerancia. Ciro y sus sucesores suyos de él también lo tuvieron. Porque si la historia duró poco, y ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. No en vano, la historia le llama un humanista. ¿Cómo le llama la historia? Un humanista. ¿Ya? Su pueblo le llamaba padre. ¿Cómo le llamaba el pueblo propio persa? Padre. ¿Ya? Porque si era tolerante para con las naciones que conquistaba, ¿cuánto más, cómo creen ustedes que era para con su propio pueblo? Por eso el pueblo de él lo llamaba padre. Y el pueblo judío, ¿saben cómo lo llamaba? Mesías. ¿Ya? Porque se sentían seguros, salvados por él. Bueno, ahorita vamos ayudados. A ver. Exacta, porque este era un hombre altamente tolerante. Era un fuerte, era el emperador, pero era tolerante y había visto en los reyes babilónicos una lección bien aprendida. Pero ¿quién le enseñó también? Ahorita vamos a ver eso. Espero que no esté, hermanos, estoy yo rápido aquí, ¿ya? Pero siendo valeroso, fue usado por Dios para la conquista de Babilonia.
no tomó el poder esa noche del 13 de octubre del año 539, no tomó el poder. ¿Por qué no tomó el poder? Viendo ahora las características de este hombre, ¿por qué él no tomó el poder? Por las siguientes razones él no tomó el poder. ¿Quieren ver las razones por las cuales él no tomó el poder? Una de esas razones es por su espíritu ¿de qué? ¿De qué, hermanos, amigos? Tolerancia. Humanismo. Humanista. ¿Saben por qué no tomó el poder? Le correspondía tomar el poder esa noche del 13 de octubre. Claro que sí, porque su ejército era más fuerte que los medos. Pero ¿por qué no tomó el poder? Aquí yo conté varias razones por las cuales él no tomó el poder esa noche. La primera es, se había unido a los medos. Darío era sobrino de su esposa. Era como un sobrino, como les dije a ustedes, ¿ya? O alguien cercano a él. 2. La Biblia hablaba también de los medos. Y nosotros lo leímos en Jeremías 51, del 11 al 28. Primero tenían que ser, ¿quiénes? Los medos. ¿Ya? Por eso es que Darío Istapes, primero, ¿por qué primero? ¿Cuántos Daríos hubo en la historia? Hubo 3 Daríos. De hecho, Darío III fue el que fue, pues él huyó cuando Alejandro el Grande vino con su ejército contra los medo persas. Era el Darío III, pero eso es algo que después, más adelante, otros expositores hablarán. ¿Ya? La Biblia decía, amigos, que primero eran los medos. ¿Se acuerdan de los medos? Yo suscité a los medos, al espíritu de los medos. Por eso es que Darío, sin darse cuenta, fue usado por Dios para que esa noche quien tomara el poder era quien fuera primero, un medo, su sobrino político, Darío Istapes primero. ¿Ya? Y no solamente solo por eso. ¿Saben por qué también? Por esta otra palabra que la vamos a ver, queridos amigos. Y creo que con esto sí tenemos que ir terminando. ¿Ya? Versículo 28 del capítulo 44, 28. Versículos 44, Isaías 44, 28, disculpen. Por esta razón, también Darío no tomó el poder esa noche, por este versículo que vamos a leer ahorita, y usted mismo va a sacar sus conclusiones con preguntas que yo le voy a hacer a usted. Por favor, Isaías 44, 28. Yo le digo a Ciro, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiera. Y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida, y al templo se pondrán tus cimientos. Aquí está hablando Isaías, ya está de más decir en qué tiempo era que estaba hablando Isaías. Aquí está hablando Isaías que el decreto de liberación del pueblo de Israel, ¿quién lo iba a dar? ¿Qué leyó usted, hermano Jonathan? Ciro. Ven que porque no lo podía dar Darío y el Estapes primero. ¿Por qué no lo podía dar Darío? ¿Por qué? Porque el cómputo de Dios, ¿quién lo iba a dar? Ciro. Pero ¿cuándo lo iba a dar? No podía darlo en el año 539 porque ¿cuántos años faltaban para que se cumplieran los 70 años? 3. ¿Cuántos años faltaban? 3. ¿Cómo hizo Dios para aquí es donde ya vamos a responder. Era Darío el que tenía que dar el primer decreto y ahorita vamos a ver cuándo fue dado el primer decreto. Era Darío el que le correspondía. ¿Ya? Era Darío el que le correspondía dar el primer decreto. Faltaban como 2 años y medio para el primer decreto. Entonces, ¿cómo solucionó Dios las cosas? Aquí está claro ya. ¿Cómo solucionó Dios las cosas? Yo quisiera que ustedes me respondan. Ya sabemos que no era Darío el que le tocaba dar el decreto. Que por cierto, yo quiero que por favor algún hermano nos lea Esdras 1, del 1 al 2. Ahí está el primer decreto, que no es Darío el Istapes primero de hace Darío 1 el que daba el decreto, no era él. Era Ciro que dio el primer decreto.
Pero ¿cómo solucionó Dios este asunto? Cumpliendo su palabra, amigos queridos, porque primero tenían que ser ¿quiénes? Los medos. Lo veíamos versículos anteriores en Isaías. Él despertó el espíritu de los medos. Y Darío, hermanos, es que Dios usa a los hombres y a las mujeres, al corazón, verdaderamente el corazón contrito y humillado es el que Dios usa. Es verdaderamente el corazón lo que cuenta para Dios. ¿Ya? Y este hombre, aunque era pagano, tenía un corazón altamente tolerante. Y él no se llenó de ira cuando le cedió el poder a Darío. No le interesó. Notan ustedes que no había egoísmo. Semejante siervo este hombre, aunque él no era judío. Cumpliendo la palabra profética más segura. Número 1, porque eran primero ¿quiénes? ¿Quiénes eran primero? Los persas. Los medos en Perdón. Isaías. Y segundo, porque precisamente faltaban como 2 años y medio para que Ciro diera el primer decreto de que se fueran los israelitas de Babilonia en el cumplimiento de los 70 años. Faltaban 2 años y medio. Ciro, al cederle el poder al rey Darío Istapes I, estaba cumpliendo la palabra profética más segura. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuándo se dio? Bueno, leamos, por favor, Esdras el capítulo 1, del 1 al 2. Yo quiero que leamos, por favor, Esdras. Esdras 1, del 1 al 2. Dice así. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Pero usted, yo creo que se entiende, ¿sí o no? En el primer año ¿de quién? De Ciro, el rey de Persia. No podía ser el año 539, no podía ser el año 538, no podía ser el año 537, sino ¿qué año tenía que ser ese? ¿Lo ven? El cómputo perfecto, 536. Era el primer año del rey Ciro. Bueno, yo les pregunto, ¿y qué pasó con Darío? ¿Lo mató Ciro? No hemos contestado esa pregunta. Si el 536, en el pleno cumplimiento, como decía nuestra hermana Karim, era el primer año de Ciro, ¿qué pasó con Darío? ¿Lo mató Ciro? Digan, hermanos, con todo esto que acabamos de leer tan lindo. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dígame usted, hermano, ¿por qué no? ¿Será que le conspiró contra él en una noche? ¿Le dio alguna pastilla y le agarró un infarto? ¿Ya? No. A ver, pensemos un poco. Todo se cumple con el cómputo de Dios. ¿Saben qué hizo Dios? Mandó a descansar al rey Darío I Istapes. Lo mandó a descansar cuando éste tenía como 65 años, la edad de oro. Lo mandó a descansar y entonces se asentó en el poder ¿quién? Ciro. Fue por voluntad de Dios que durmió Darío. ¿Ya? En el perfecto cumplimiento de la palabra profética, ahí Dios se encargó de calzar el cómputo. Descansó al rey Darío, que gobernó Medo-Persia más o menos como unos 2 años y medio. Y en el 536 se posiciona Ciro como el nuevo emperador. ¿Qué les parece, hermanos? Era el primer año de Ciro y los 70 años del fin del cautiverio. ¿No dicen ustedes amén? Este cómputo perfecto.
Se calzó todo. Primero eran los medos y después los persas. ¿Qué les parece? Son las 7:06. Casi estamos terminando. Casi. Pero falta todavía la cereza del pastel. ¿Saben ustedes que falta la cereza del pastel todavía? ¿Quieren verla ustedes? Amigos. Adelante, mi hermano. Adelante, hermano. Falta la cereza del pastel, o sea, pero el pastel vegetariano, no ese que tenga tanto chocolate ni tanto dulce, no. Pastel ahí va vegetariano, bien rico, de harina integral, que comemos nosotros, ¿no? ¿Ya? El dulce, ya una vez en cuando, ¿ya? Ay, no, si esto está lindo. Miren, con esto vamos a rematar. Ya, este es el gol final, ya. Este es el gol ya del campeonato, con este versículo. Ya. Es el cómputo perfecto de nuestro Dios. Ya. Ya para aquí vamos a concentrarnos en leer propiamente toda la historia del capítulo 6. Si si el que está hablando ahí en el capítulo 6 de Daniel, que aquellos hombres envidiaron a Daniel, todo eso tan lindo, ¿quién era? ¿Cuál Darío era? ¿Cuál de los 3 Daríos de la historia? Primero. Darío Istapes, el primero de la historia, porque Darío II fue el que sucedió en el poder a Ciro. Quiero decirles que Ciro solo vivió 7 años más. Parece injusto, ¿verdad, amigos? Pero también es un cómputo de la historia. Parece injusto. Ciro murió en batalla en el año 529. Su poder como el nuevo emperador solo fueron 7 años. ¿Cuántos años? 7 años. Murió en batalla, peleando, haciendo más grande su imperio. Por eso le llaman la historia el Grande. ¿Y saben por qué? Porque había otro segundo decreto tan favorable como el primero, hecho por su sucesor. ¿Saben quién es el sucesor del rey Ciro? Después del año 529, el rey Darío II. Él dio el segundo decreto tan favorable como el primero, unos 20 años después del primer decreto. ¿Qué les parece? Pero eso ya no me corresponde hablar a mí, sino a los próximos expositores. Les tocará hablar de eso. Yo solamente senté las bases de la historia y de la palabra profética más segura. Ciro descansó, solo 7 años duró en el poder. ¿Ya? Porque el segundo decreto, tan favorable como el primero, eso está en Esdras, solo lo vamos a leer. No les he dado todavía la cereza del pastel, todavía no vamos allá. Esto es un adelanto de decirles a ustedes que quien dio el segundo decreto tan favorable como el primero, unos 20 años después del primer decreto, fue Darío II en la historia, el Darío II, ¿ya? Quien gobernó Medo-Persia fue el reinado más grande en la historia, casi 50 años, y fue el que dio el segundo decreto. No tiene nada que ver con el Darío del capítulo 6 de Daniel. Este Darío del segundo decreto es Darío, ¿qué? ¿Cuál? Darío II, sucesor del rey persa, quien murió en batalla 7 años después de haber tomado el poder. Y me gusta mucho saber, en Esdras el capítulo 6, del 1 al 14, ahí se encuentra el segundo decreto. No lo vamos a leer por tiempo. Quiero decirles que, saben, este hombre pagano le dijo a Esdras y a Nehemías: quiero que oren por el rey y por sus hijos. Qué poderoso, ¿verdad? ¿Ya? Quiero que oren por el rey y por sus hijos, le dijo. Y este espíritu tan tolerante que también tuvo que también tuvo Darío II, Dios lo bendijo con una largura de años, uno de los emperadores más grandes, uno de la duración de reinados más grandes que haya tenido la historia, casi 50 años.
Bueno, ese era simplemente un comercial. Esdras 6:10 dice, ora por el rey y por sus hijos. Cuando dijo eso Belsasar, cuando dijo eso Nabonido. Qué increíble, ¿verdad? Pero ya, vamos a rematar ya, para hacer el gol final. Ahí le va, Daniel 1:21. Ahí está, listo. ¡Pa! El gol del campeonato. Daniel 1:21. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a ver algún hermano que le lea. Con eso finalizamos ya. Daniel 1:21. Ahí está, claro. Y Daniel, ajá. Y Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. ¿Y cuándo fue el primer año del reinado de Ciro? El 536. ¿Ya? ¿Quién se quedó ahí? Daniel. ¿Quién se quedó? Daniel. Daniel vivió el fin de los 70 años. Daniel fue que le dio a Ciro. Daniel le leyó, porque dice que se quedó ahí, ¿cuándo? Hasta el fin. El primer año del reinado de Ciro. Todos sabemos que Darío I lo quería poner de primer lugar en el reino a Daniel, ¿sí o no? Lo dice el capítulo 6. Por eso la envidia de aquellos 3 presidentes. ¿Sí se acuerdan, amigos? ¿Ya? Daniel hizo una gran amistad con el rey Darío I de la historia. Tanto es así que cuando él se dio cuenta la conspiración que habían hecho contra Daniel, no durmió esa noche, dice el capítulo 6. Y a la siguiente mañana él dice, ¿estás ahí, Daniel? El rey a quien tú continuamente sirves te salvará. Darío primero conoció a Dios a través de la gran testimonio de Daniel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que dice el capítulo 6. Ya no, ¿para qué lo vamos a leer si ya hemos sentado las bases que es Darío I de la historia? Pero, ¿qué de Ciro? Bueno, también para Ciro Dios le bendijo a través de Daniel, porque dice que él estuvo hasta el primer año del rey, ¿qué cosa? Del rey Ciro. Estuvo hasta el primer año del rey Ciro. Yo quiero decirles para terminar, porque nos falta un minuto, que cuando Daniel le abría los rollos del profeta Isaías a Ciro, cuando le decía todo esto que nosotros acabamos de leer, que te puse nombre y tú no me conocías, siervo tuyo para abrir cerrojos, cuando Ciro estaba siendo, le estaban exponiendo los rollos de Isaías, ¿quién se los expone? ¿Quién se los expuso? Daniel. Ciro dice que no podía creer lo que estaba viendo. Con más fuerza, su espíritu tolerante firmó el primer decreto. ¿A quién usó Dios para hacer el primer decreto? ¿A quién usó Dios? A Daniel. O sea, ustedes saben lo que es que un rey pagano ya tenía nombre 100 y pico de años antes de que naciera. Solo la providencia de Dios hace todas estas cosas. Y Daniel, como era un hombre versado en las escrituras, lo que acabamos de leer nosotros hoy, domingo 6 de junio, Daniel en su vejez, a quien continuamente servía a Dios, esta misma exposición que acabo yo de hacer, Daniel se la hizo también al rey Ciro. A ustedes no lo van a creer, pero así es. ¿Ya? ¿Cómo creen que reaccionó este rey? Con más fuerza dio el primer decreto. ¿No es esto maravilloso, amigos? ¿Sí o no? ¿Sí Amén. o no? Amén. Estos mismos versículos que estamos usando hoy, más de 2000 años después de aquello, más 2500 años más bien, Daniel fue usado para darle al rey Ciro en vivo que él era el instrumento usado por Dios. Y él comprendió claramente por qué había matado a Nabonido,
por qué había invadido a Babilonia y por qué le había cedido el poder a Darío Istapes I. Yo no sé si vamos a ver en la resurrección de los justos a Darío I, a Ciro el Grande, no lo sé, y a Darío II, y a Nabucodonosor. Una cosa sí sé, y ya lo he dicho, y el hermano Morris se acuerda de eso, yo creo. Daniel, con su gran testimonio, se conquistó para el cielo a 3 grandes emperadores, a Nabucodonosor, a Darío I y a Ciro el Grande. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí está. Hasta aquí terminamos. El próximo domingo le corresponderá a otro expositor ver el capítulo 7, que es ya profético. Pero esto nos servía también como base, además de histórico, conocer que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí están todavía ustedes, hermanos, amigos. ¿Alguna pregunta para cerrar casi de inmediato? No hay preguntas en las redes, no hay preguntas. Yo creo que quedaron tan impresionados como quedó el rey Ciro. Yo quedé sumamente impresionado, hermanos míos. Amén. ¿Cómo es Dios? Que usa los imperios. A mí me dice la Biblia en este último tiempo que va a usar a otro nuevo imperio para cumplir su último propósito en la tierra. Y como sé que se ha cumplido en el pasado, y aquí lo estamos confirmando, y lo han confirmado otros expositores atrás de mí en estos hermosos estudios de Daniel, sé que se va a cumplir lo que Dios tiene para la tierra en este tiempo final, usando, como lo ha sido siempre, a emperadores, a los reyes de este mundo, específicamente a una nación. ¿Ya? Solo que ahora los protagonistas ya no son Daniel ni ninguno de aquellos. Somos usted y yo que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Oramos ya, hermanos, ¿les parece? Y una vez terminamos esto. Adelante, mi hermano. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, esta exposición de tu palabra. Ningún mérito hay en nosotros, absolutamente. Somos tan solo vasos de barro usados por el gran artífice que es el divino artesano, Cristo Jesús. Que esta palabra nos pueda cautivar, ayudar y motivar a continuar en este mundo y a transmitir esta hermosa verdad a otros que no la conocen. Gracias por tu verdad, por tu mensaje. Bendice a los que estamos en este medio de Zoom y a aquellos que también están por las demás plataformas, y los que, una vez que esta transmisión se termine y esto quede en la historia, puedan verlo después. Que tú puedas usar, Señor, este medio para que otros te conozcan aún más y tomen las mejores decisiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos terminado entonces. Que Dios les pueda bendecir. Mi participación ha concluido acá. El próximo domingo, si estamos vivos, le corresponderá a otro expositor hablar del capítulo 7 de Daniel. Bendiciones, hermanos. Pásenla bien y que Dios les pueda bendecir. Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama
Odio guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, paz enviar.